Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Amaria kontuan, urduri bainasteko irrikitan, esku eta zerua. Aurrez aurre zaudeten bakoitzean, txikia garen arren hemen jarraitzen dugu, bihotzeko doinuak ozen erakusten, historioa kontatzeko ahotsak prest ditugu, dena dederragoa zuekin bagaude, bizi berritzen ditu herriko plazak, zuek aurrean zaituztegunean, gure harima sua eta arnasa zuek zarete eta zuengatik topa. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra con Entol Sarmiento, esta banda de La Rioja Alavesa que se está dando a conocer en nuestro país. Cuando escuchas Entol Sarmiento parece como un poco fuerte, parece un poco de pueblo. De ahí que luego hicimos las siglas ETS de Entol Sarmiento, a pesar de que todo el mundo sabe que tienen otro significado. Pero bueno, ya de ahí, si la gente... ¿Cómo me puedo acordar de este nombre? Enfermedad de transmisión sexual son ETS, ¿no? Pues de ahí viene si pone es Íñigo ETS. Echezarreta, el líder del grupo más escuchado en euskera. Empezamos siendo 3 amigos de Rioja Alavesa. Yo soy de Gasteiz, soy de Vitoria, y las otras 2 personas, uno es extremeño y el otro de Logroño. Digamos que la banda se ha caracterizado sobre todo por hacer una apuesta por el euskera, ya que empezamos cantando sobre todo en castellano, porque la lengua que más se escucha en nuestra tierra es el castellano, y era un poco lo que dábamos por hecho que teníamos que hacer, pero a medida que fueron pasando los años también nos dimos cuenta de que podíamos ser unos referentes, ¿no? en nuestra tierra, impulsando el euskera. Acaban de pasar por Madrid, por el Viñarrock de Villarrobledo, por Barcelona, dentro de su primera gira por España. ETS empezó haciendo punk, un punk rockero, luego ska, ahora han virado al pop y al pop rock, aunque en este nuevo disco, Guretzat, mezclan reggae, ritmos latinos o electrónica. Desde cualquier género, nos dice Íñigo, se puede reivindicar. De hecho, a lo largo de su carrera, a través de la música, han tratado siempre de combatir injusticias y desigualdades. Aquí cantan con Idoia sobre el suicidio. Personalmente he vivido casos muy cercanos, bueno, pues que a mí también personalmente me ha costado mucho hablar. En este caso, o sea, yo perdí a mi hermano hace como 15 años, y yo creo que la música también es una especie de terapia para mí y para muchísimos compositores y músicos, ¿no? Creo que la gente que estamos encima de un escenario, muchas veces, no voy a decir que tengamos la obligación, pero sí tenemos esa oportunidad de sacar a la luz temas que quizá nos cuestan más hablar, ¿no? Y yo creo que la música y este disco también es un poco ese reflejo de esa ambición mía de sacar a la luz ciertas cosas que... Y este Abuela Maitea es un precioso homenaje a las personas mayores que se ha convertido en todo un himno. Abuela Maitea es uno de los temas más especiales de mi vida. Mi abuela falleció el año pasado, con 98 años. He tenido una vida muy feliz cerca de ella, porque mi madre es la única hija de los 5 hijos, ¿no? que tenía, y entonces ha tenido como una relación especial con ella, ha estado comiendo todos los días y yo estaba con ella. Entonces, antes de fallecer, un año antes, yo ya me di cuenta que estaba ya en las últimas, y bueno, de esa inspiración pues compuse Abuela Maitea, la traduje a castellano para que la entendiera, la escuchó, aplaudió, me dio las gracias, y a los 3 meses falleció. Y ha tenido una vida muy feliz, dice Íñigo. Ese es el primer gran asunto de esta hora extra, la felicidad. La eterna persecución de la felicidad y la eterna pregunta, ¿qué es la felicidad? No necesitar demasiado, cantan ETS, disfrutar más con menos, coincidía José Ignacio Lapido. Gustavo Rodríguez nos dejaba hace un mes esta reflexión. Y si la felicidad es no tener dolores, no tener deudas que pagar, tener un ser querido a tu lado que duerme plácidamente, ¿y si eso es la felicidad? ¿Y si estamos dejando pasar esto aturdidos por estímulos estúpidos que nos están distrayendo de un momento tan simple y sencillo como este? Una generación triste con fotos alegres, nos advertían Marisol Rolandi y Lola Casamayor. A partir de los 60 la gente es más feliz, según un estudio reciente de Harvard. Según otro informe de la ONU, la felicidad nacional puede convertirse ahora en un objetivo para los gobiernos. No es lo mismo felicidad que alegría. Los países nórdicos son los más felices, aunque no sean siempre los más alegres. Aquí en el sur,
en España. Estamos en el puesto 32 de la clasificación mundial. ¿Qué es la felicidad para ti? Esa es una pregunta que es muy compleja. O sea, yo tampoco sé lo que es la felicidad. De hecho, estoy luchando constantemente para ver pequeños atisbos de felicidad constantemente. Pero bueno, ya sé que es un tópico. Creo que la felicidad es vivir el camino, disfrutar del camino y no del objetivo, porque al final ese objetivo va cambiando y nunca llega, y cuando ha llegado ya está cambiando. Tienen la entrevista completa con ETS en nuestra página web y en Ser Podcast. Seguimos en Zaragoza con un invitado que coincide con ETS en todos estos temas que abordan en su disco. La hora extra. Nuestro nombre nos personifica, nos describe y hasta nos sobrevive, incluso en la lápida de nuestra tumba. No olvides que el cuerpo se marchita y se descompone en forma de esqueleto hasta llegar a ser un puñado de polvo, pero el nombre permanece inalterable para siempre por los siglos de los siglos. Tú eres quien eres porque te llamas como te llamas. Nuestro invitado se llama Joaquín Verges. Bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias. Joaquín es escritor, licenciado en Filología Hispánica, tiene una decena de novelas en su haber. Ganas de vivir, en Tusquets, es la última. Tú también, Joaquín, eres quien eres porque te llamas como te llamas. Todos somos quien somos porque nos llamamos como nos llamamos. Sí, esto es una frase que dice uno de los personajes de la novela, que el que más frases de estas lapidarias dice, que es el abuelo, luego hablaremos de él, el abuelo Cosme, y él dice que tendría que haber congresos de personas homónimas. O sea, él dice que dos personas que se llaman igual, que hay muchas veces que hay personas que se llaman igual, tienen más en común que dos gemelos idénticos, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el nombre de las cosas, quizá porque soy un lingüista al principio de todo, ¿no? Y el nombre de las cosas es la que nos da sentido. Y nos sobrevive, como muy bien dice el abuelo en nuestra lápida. Y quizá el ejemplo más claro sea el título de aquella novela tan famosa de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Ese título ha sido el que más me ha gustado a mí, el que me hubiera gustado poner a mí en una novela, porque el nombre de la rosa significa que la rosa se marchita, pero su nombre permanece. Qué bonito. Es un libro dividido en 4 asaltos. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué asaltos? Porque la vida es lucha. Lo dicen los libros de ciencias naturales. Lucha por el oxígeno en las plantas, o por el alimento, o por el espacio, o por el territorio, quizá en los seres humanos, no lo sé. Pero la vida es lucha. Entonces un ring de boxeo, que es lo que aparece en la novela, el boxeo, es una cosa que me ha interesado siempre mucho. A mí me interesan un poco las cosas que se pasan de moda o las cosas que están un poco al margen de la actualidad. Siempre estoy en los márgenes de las cosas. Y el boxeo ahora quizás no está muy de moda y seguramente por eso me interesa. Si estuviera de moda, pues ya prestaría atención a otra cosa. Pero el boxeo se hace en un cuadrilátero perfecto, con 2 diagonales, 4 ángulos rectos, 4 laterales, 2 púgiles enfrentados, un señor que hay en medio que se sabe las reglas, un intermediario. Y encima duran 3 minutos los asaltos. Literariamente hablando, impecable. Estamos escuchando esta obertura de la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner porque recorre las páginas de la novela. Uno de los protagonistas se llama Tristán. Qué casualidad que el Teatro Real acaba de estrenar una versión de esta partitura que plantea, Leo, los distintos momentos de nuestra pulsión vital más elemental, la sexualidad. Dice el director musical Semyon Bychkov. We all know that it is a story about love. Podemos decir que se trata de una historia sobre el amor. Bueno, solo podemos concluir, si hablamos del amor, en que es el aspecto más fundamental de nuestra existencia. Todo nace con el amor, crece con el amor, y el hecho de que este amor se sitúe en un permanente conflicto lo hace todavía más doloroso. Es el amor que nace, que crece, que muere, lo más fundamental de nuestra existencia, lo que alimenta sobre todo nuestras ganas de vivir. Yo creo que para las ganas de vivir, así en un sentido un poco más biológico, antropológico, yo matizaría y diría que es el deseo, que es una parte del amor, quizá la primera, quizá es el primer contacto. Y también podríamos decir el deseo sexual, que es de donde procedemos todos realmente. Podríamos proceder todos del amor y el mundo sería maravilloso, pero yo creo que todos procedemos del deseo sexual y a veces también del amor, pero no siempre. Así que yo matizo. Yo creo que el motor del mundo es el deseo, por cambiar las cosas, por dejarlas como están, por sobrevivir, por trabajar y, por supuesto, particularmente el deseo sexual mueve el mundo. En la rueda de prensa, el tenor Andreas Schager, que interpreta a Tristán, decía: Every step in life
Cada paso que damos en la vida nos conduce al punto en el que estamos. Y lo mismo ocurre con Tristán. En mi opinión, Tristán tiene un final feliz, porque el final de la ópera es la muerte de Tristán en brazos, que consigue morir en brazos de su amada. Por eso para mí no es un final triste, sino feliz. It's like a happy end. No vamos a desvelar si el final de Ganas de vivir es triste o feliz, pero sí comienza con una cita de El corazón helado de Almudena Grandes. Lo único que quería era hacerme viejo a su lado, ver su rostro al despertar todas las mañanas, ver su rostro un instante antes de dormirme cada noche y morir antes que ella. ¿Por qué esta cita de Almudena y qué tiene esta ópera Tristán e Isolda para ti? Sí, pues la cita de Almudena, pues porque Almudena me ha acompañado durante toda mi carrera y en general y durante la redacción de Ganas de vivir en particular, porque es verdad que es una aspiración morir en brazos de la persona amada, que también pongo en boca de mi personaje protagonista del que también hablaremos, que se llama Tristán, por efectivamente que su madre fue a ver la ópera de Tristán e Isolda, vino aquí a Madrid y vio una representación pues de una música de Wagner que tan impresionante es, sobre todo para las personas inseguras, que es lo que siempre me ha parecido a mí. Quiero decir que de la misma forma que las personas que transmiten seguridad son un imán para los inseguros, pues la música de Wagner que transmite esa misma seguridad, esa potencia wagneriana, ¿no? Pues le afecta a esta mujer y es por eso que decide que si un día tiene hijos se llamarán Tristán e Isolda. Solo tiene un hijo y le llama Tristán. Los Llorentes son propietarios de una funeraria, una de las más grandes de Zaragoza, completamente actualizada y adaptada a los nuevos tiempos, Leo. Se pueden imaginar que el libro, teniendo a protagonista a gente que trabaja en una funeraria, pues ronda mucho la muerte. Es una pregunta muy recurrente en esta temporada que hemos planteado a varios escritores y dramaturgos en La Hora Extra, y es si hablamos poco de la muerte, como hablas tú, con humor, con frescura, con naturalidad. Sí, hablamos poco y nos da miedo y respeto y tiene un punto tabú. La muerte tiene un punto tabú. Y sin embargo, precisamente por eso yo empiezo la novela, arranco de una situación en una funeraria, efectivamente, porque es donde, todo se hace trascendente. Y una funeraria es un sitio muy importante porque las situaciones difíciles al final se resuelven con protocolos. Para eso están inventados los protocolos, para lidiar con las cosas difíciles. Y enterrar a una persona es más difícil de lo que parece, pero hay un protocolo. Y el protocolo se lo saben las funerarias. Cualquiera que ha enterrado a una persona querida, como por supuesto ha sido mi caso, sabe que tú estás perdido, pero la funeraria no está perdida. Ellos saben perfectamente lo que hay que hacer, cuáles son los pasos, cuáles son los trámites, te hacen todo. Y entonces es un sitio muy importante una funeraria para dulcificar y facilitar una situación un poco complicada, que además es la situación que nos convierte a todos en inmemoriales, en trascendentes, en lapidarios. O sea, que es un momento muy importante realmente de la vida. Es fantástico que la pandemia se cruce además en esta familia que se dedica precisamente a los muertos y pues les viene hasta bien. Otra de las cosas que aprendimos también en pandemia, o una lección que extrajimos, era las ganas de vivir que nos despertó después de haber estado confinados tanto tiempo, pero no sé si es algo pasajero y todas esas cosas que aprendimos las hemos desaprendido rápido. Bueno, fue una de las fuerzas que nos rompieron la inercia previa, de las que estamos hablando todo el rato, y entonces efectivamente nos dieron muchas ganas de vivir, porque veníamos de una situación pues muy patética y muy luctuaria, ¿no? Y es el arranque de mi novela. Precisamente unos personajes de una funeraria, en teoría, deben de tener más ganas de vivir que una que trabaje en un banco, vamos a decir, por decir algo. Pues porque está viendo la muerte a diario, como nos pasó a nosotros en la pandemia. Así que yo creo que sí, yo creo que la pandemia nos dio ganas de vivir, no sé si temporalmente o no, pero lo que sí sé es que si tú lidias a diario en una funeraria con la muerte cuando sales de trabajar, tienes más ganas de vivir que si trabajas en un supermercado. Volviendo al destino y al proceso de documentación, hay otro de los personajes, también al margen o en los márgenes, que es Román, una persona cuyo destino se truncó en un momento y hoy es un indigente, vive en la mendicidad y como tantos sin techo tienen detrás una historia que muchas veces fue de éxito y llegó un momento en que se truncó. También Román tiene ganas de vivir, pero ¿merecen todos, también los que han cometido pecados, delitos, una segunda oportunidad, vivir bien? Absolutamente todos. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. No hay ninguna limitación moral. En el caso de Román, pues es un caso efectivamente del 2008, del 2010, de aquella crisis inmobiliaria, ¿no? Y es una especie de
muerto en vida, podríamos decir así, porque es una persona que lo ha perdido todo y que encima tiene que esconderse y porque tiene causas pendientes penales, ¿no? Entonces yo quería que también hubiera un reflejo de esta tipología de personas sin techo en una novela que va sobre las ganas de vivir, porque por la misma razón que he dicho que desde una funeraria hay más ganas de vivir, de dormir en la calle también surgen las ganas de vivir. Quizá más que de dormir en un hotel de 5 estrellas. Pero ese es el sentido de la narrativa muchas veces, con lo cual lo que tienes que buscar no es una persona feliz para hacerla desgraciada, sino una persona desgraciada para tratar de que mejore. Ya que me sacas la felicidad, leo tan solo 4 palabras: creo que soy feliz. Aquí hay una reflexión sobre el estado emocional de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Crees que eres feliz? ¿Eso tiene respuesta? Creo que es una aspiración solamente, la gran aspiración. Creo que todos queremos ser felices, pero yo creo que no tenemos ningún medio de saber que estamos siendo felices. No hay ningún órgano ni sentido en el cuerpo humano que nos dé una seguridad de que estamos siendo felices. Podemos tener quizá la sensación de que tenemos paz, o paz interior, o que estamos a gusto, o que tenemos bienestar. Quizá eso sí, pero la felicidad no. Y sin embargo sí tenemos órganos y sentidos que nos indican lo contrario. Tenemos muchas cosas que nos indican que estamos siendo infelices, pero muy pocas que nos dicen que estamos siendo felices, porque yo considero que la felicidad es a posteriori, es un recuerdo. Cuando tú miras hacia atrás, cuando tú miras lo que hiciste ayer, entonces dices, ayer, cuando estuve con estos amigos cenando, fui feliz. Pero en el momento no lo supe, siempre a posteriori. A propósito de esos síntomas que podemos detectar que nos están haciendo infelices la existencia, la novela es también una terapia colectiva, y hay otra pregunta que planteas: ¿qué diferencia hay entre una enfermedad terminal y una depresión grave que te arrebata las ganas de seguir viviendo? Ocultar la verdad justifica la suspicacia y convierte el suicidio en una muerte digna. Por eso quiero que mi hermano sepa de una vez lo que ocurrió. Es importante no ocultar la verdad de los suicidios. Claro, pero se oculta. Ya. Se oculta, es que es algo que es incomprensible. Pero lo que es incomprensible es la razón por la que se oculta. Porque yo, no creas, en realidad no sabía por qué se oculta hasta hace muy poco, ¿eh? Y dice, ¿pero por qué no se habla de suicidios? Y dice, no, porque tiene un efecto llamada. ¿Pero cómo va a tener un efecto llamada eso? Pero es imposible, ¿no os dais cuenta? Es imposible, es inconcebible. Contrario a la antropología, a la vida, a la biología, no puede ser. Y por eso yo hablo y yo digo, claro que una depresión grave, profunda, es igual que una enfermedad terminal, y hay que tratarla con el mismo respeto, o sea, hablando de ella con la naturalidad que es, porque las enfermedades son así. Y una depresión grave es un tema fisiológico que tiene que ver con los neurotransmisores de las neuronas del cerebro, ya está, que es un tema totalmente médico, exactamente igual que un cáncer. Muchos seres vivos han muerto sin darse cuenta, dejándose llevar por la apatía o el desánimo, mientras que algunos cadáveres, por el contrario, conservan todavía un sesgo de vida en el volumen del cabello, en la blancura del cutis o en la disposición de las manos sobre el regazo. Te quiero preguntar por el banco de vidas perdidas, que me parece genial. Gente que tira su vida a la basura, que no tiene ilusión por nada, que no le interesa el mundo, esa falta de deseo que decías. Debería haber un banco de vidas que se ocupara de recoger el tiempo de quienes no desean disfrutar de la existencia para poder entregárselo a quienes sí lo desean, pero ya han agotado sus días. Pues sería muy interesante, ¿verdad?, plantear eso. Y además habría que pensar cómo cobrarían los intereses, ¿no? Porque tendría que ser en tiempo también. Te decimos, bueno, te doy 5 años de vida, pero claro, me tienes que dar el 10%, o sea, que son tantos 6 meses que te tengo que cobrar. Yo creo que sí, yo creo que no todo el mundo está vivo al 100%. Y no todo el mundo está muerto al 100%. Ahora hemos hablado de Almudena Grandes. Almudena Grandes nunca estará muerta al 100%. Y mucha gente que conozco nunca estará viva al 100%. No son conceptos digitales, la vida y la muerte. 0, 1, encendido, apagado. No. Es un concepto analógico, o sea, tiene graduación. Tú puedes estar vivo al 20%, al 30%, al 40%, al 50%, al 60%. Conozco gente que está viva al 120%, a punto de romper el potenciómetro. Y hay que plantearse realmente, bueno, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Hay que hablar con uno mismo en ese diario que hay que escribir. Yo a veces creo que estoy vivo solo al 80%, y otras veces estoy contento porque sé que estoy vivo al 100%. Y alguna vez me vengo arriba y digo, pues igual estoy un poco más arriba del 100%. Pero nunca lo voy a saber. El abuelo Cosme tiene la reflexión que más me ha impactado, más bonita me parece.
Si estuve a gusto con la abuela fue por una cuestión de suerte. Muchos de mis amigos y conocidos no fueron tan afortunados. Se casaron con la primera mujer a la que conocieron y no tardaron en darse cuenta de que se habían equivocado. Y antes de que digas nada, te recuerdo que en aquel tiempo no existía el divorcio, dice Cosme. Así que las parejas malavenidas tenían que aguantarse durante muchos años después de haber formado una familia con hijos y nietos que ignoraban por completo si sus abuelos eran felices o no. Esto es un temazo. Sí, y además real totalmente, claro. Es un poco lo de la fuerza y la inercia otra vez también, ¿no? O sea, que ha habido matrimonios que sí, que han funcionado muy bien, ya han tenido fuerza y fuerza y fuerza, y otros que han ido por la inercia solamente. La inercia, pues, de lo que has construido juntos, ¿no? Pues has construido una casa, has tenido un patrimonio familiar, hay hijos, luego hay nietos, hay campos, hay, en fin, lo que cada uno tenga. Y entonces llega un momento que, bueno, pues no te lo planteas. Es cierto que ha habido una época de los abuelos, de nuestros abuelos, que no se podían divorciar. Y no se podían divorciar sobre todo las mujeres. Las mujeres eran las que no se podían divorciar porque no eran autosuficientes laboralmente, con lo cual se tenían que quedar en casa. Esto ha sido muy triste, ¿no? Y incluso cuando llegó la ley del divorcio no fue suficiente todavía, porque tuvo que ser la ley del divorcio y la emancipación laboral de la mujer. O sea que efectivamente lo que cuenta el abuelo Cosme es algo que hemos vivido todos en nuestras familias. Yo me lo planteo. Yo, por ejemplo, sé que mis padres sí fueron felices, porque yo los vi. Yo era un niño muy observador. Y yo veía sus carantoñas y sus cosas y eso no es inercia, eso es de verdad feliz. Pero de mis abuelos no lo sé, no era tan observador, o ellos eran más mayores y tampoco me dio tiempo de conocerlos tan bien. Y yo me pregunto, ¿mis abuelos fueron felices realmente? O sea, ¿yo soy fruto del amor? ¿Tú eres fruto del amor? No sé, ¿somos frutos del amor? Estaría bien, ser fruto del amor, pero de varias generaciones. Porque es que tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, que son 150 años. Imagínate que te vas al siglo de oro. Una vez hice el cálculo, salían 16.000 personas. Hay 16.000 personas solamente si nos vamos al siglo de oro, sí. Detrás de cada uno de nosotros. Imaginaros que de verdad todas se han amado y somos el fruto del amor elevado a la máxima potencia. Esto sería maravilloso. Ni siquiera sabemos si somos fruto del deseo. Tampoco. Muchas veces de la inercia, seguramente. Tampoco. Solo hay que planteárselo de vez en cuando, nada más, pero no todos los días, ¿eh? Joaquín Verges, gracias por haber estado en La Hora Extra. ¿Tienes una frase para tu lápida? ¿Eso lo has pensado? Tendría que buscar algo, sí, no lo sé. Quizá que la vida es una combustión y que sea lo más lenta posible. Muchas gracias. Gracias. Yo nunca supe cómo parar el tiempo, pero es una manera de estar feliz. Póngame una guitarra que en un momento tenemos a todo el barrio bailando aquí. Una última recomendación, Ciudad Feliz, de Charles Montgomery, editado por Capitán Swing. Es un ensayo esperanzador y optimista sobre cómo transformar la vida a través del diseño urbano. Un diseño que fomente comunidades más felices, saludables e inclusivas. Ciudad Feliz nos ofrece una exploración reveladora de cómo las ciudades, el entorno, pueden hacer que seamos más felices. Quiero ser feliz. ¿Cómo ser feliz? Para algunos, desgraciadamente, no pagando impuestos. A una semana de empezar la campaña electoral, vamos al teatro con 2 obras de humor con un marcado carácter político. La compañía La Calórica regresa con Las Aves, un espectáculo que estrenaron con éxito en el Centro Dramático Nacional en 2019, con la que han girado por algunas ciudades y que acaba de volver a Madrid, al Teatro Pavón. Un texto de Joan Yago, basado en la obra de Aristófanes, considerada para muchos la primera comedia política. El argumento de la obra es muy sencillo. Evélpides y Pistetero son 2 ricos burgueses, usando la terminología contemporánea, que viven en Atenas y un día deciden irse agobiados de tener que pagar tantas multas, de tener que pedir tantos permisos, de tener que pagar tantos impuestos, y lo que quieren es crear o encontrar un paraíso de la libertad. Como ven que este paraíso de la libertad no existe, se acaban encontrando con unos pájaros y Pistetero propone crear una sociedad ideal basada en las ideas del libre comercio, la falta de regulación, la libertad absoluta, la no existencia de los impuestos, para crear una especie de paraíso fiscal literalmente en las nubes. Y un poco a lo que asistimos es a la ascensión y caída literal de esta ciudad de los pájaros con este gurú del sistema neoliberal al cargo. El tema de la obra, evidentemente,
es muy vigente, y ya cuando lees la obra de Aristófanes ya te das cuenta. La obra va de la manipulación, lo que hoy llamamos el populismo, de cómo un personaje intenta convencer al resto, a la masa, a los pájaros en este sentido, de que está trabajando para el bien común, cuando realmente solo está trabajando para su objetivo individual, que es el de enriquecerse. Vamos a movernos como animales, déjate llevar por la intuición. Dirigida por Israel Solá, Las aves es muy intensa y disparatada, extrema y con cambios de tono constantes. Trata el populismo neoliberal actual frente a las democracias y cuestiona, en un tono muy satírico, los motivos de su auge en la esfera internacional. Estrenada hace 4 años. Vemos que hay cosas que no han cambiado tanto, y el populismo pues sigue siendo un mal endémico de la política que no entiende de colores, seguramente. Los políticos en sí y las políticas como individuos tienen el riesgo de caer en políticas populistas que lo único que hacen es intentar apuntar directamente a las emociones de las personas, pues para poder convencerlos, sin pensar si lo que están diciendo es bueno o malo para esas personas, como es la extrema derecha o como son algunas de estas facciones. Pero la obra se permite ser mucho más amplia, bueno, y advertirnos del riesgo de dejarnos llevar por la pasión en lugar de intentar tener una actitud crítica con respecto a lo que se nos está diciendo. Y hay una cosa que es muy curiosa, que es que como la obra es una obra política, pero que no habla exactamente de la realidad política de ningún lugar ni de ningún momento, porque precisamente está en este tono universal, medio mágico, que mezcla lo universal con lo concreto que tiene Aristófanes, las cosas que han ido pasando en la realidad política a nuestro alrededor han resignificado aspectos de la obra, y escenas que eran exactamente la misma escena en 2019 que ahora tienen sentidos ligeramente diferentes, igual que los personajes, etcétera, y la obra va cobrando un significado u otro en función del momento electoral en el que estemos. Ahora que estamos de pre-campaña, pues estoy seguro que la obra tendrá una lectura ligeramente diferente a la que ha tenido en otros momentos. La hora extra. Nací en Huesca, como ya os habéis podido imaginar. Soy periodista, presidente de SOS Racismo Madrid, y entre otras cosas me gusta la música rap, jugar al baloncesto, me encanta bailar y no tengo el pene grande. Mohamed Jereu, bienvenido, amore, a la hora extra. Muchas gracias, vaya introducción, no me la esperaba. Es tuya. Sí. Y Pepa Blanes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pepa vive en Lavapiés, yo vivo en Tetuán, unos barrios que ya no son lo que eran, están llenos de gente deambulando, haciendo ruido, ensuciando. Sí, bueno, te veo parafraseando a la mismísima Rocío Monasterio, Es que no venimos de barrios de bien, esto es así. No, para nada. ¿Cómo ha cambiado Madrid para quienes no lo sepan? Bueno, Moja es periodista, estuvo en El Diario, es activista ONG, fue presidente de SOS Racismo, es monologuista, podríamos decir, esta presentación es de una charla TED de hace algunos años, y también es escritor. Hace un par de años estabas en Hora 25 presentándonos Qué hace un negro como tú en un sitio como este, con la editorial Península. ¿Qué tal te fue con el libro, por cierto? Pues ha ido bastante bien, tuve la oportunidad de presentarlo mucho por muchas partes de España y ya va por 4 ediciones, o sea que qué bien. Más o menos está bien. Qué bien, pues ahora vamos a pedir un par de Riojas y un poco de cerdo negro de Extremadura y nos vamos al Teatro del Barrio con Infiltrado en Vox. En un monólogo inspirador para el cambio, el año pasado ya hablaste un poco de esto de infiltrado en Vox. No sé si surge ahí esta idea o cuándo y cómo se pone en marcha. Pues ahí no surge la idea, pero ahí es cuando por primera vez la muestro en público. La idea surgió después de ver la película de Spike Lee, Infiltrados en el Clan. Y entonces pues me puse a pensar, dije, oye, ¿cómo sería la versión española de esto? Entonces dije, a ver, el equivalente al Ku Klux Klan aquí, bueno, Vox, es lo más parecido que tenemos. Y nada, dije, bueno, ¿cómo sería la historia de que pues yo, un activista antirracista, negro, comprometido, ¿no?, por la defensa de los derechos humanos, se intenta infiltrar en Vox para destruirlo desde dentro? Y entonces como que empecé a fantasear con eso y salían un montón de cosas, ¿no? Como los chistes se hacían solos, las historias, las posibilidades, el fantasear con, pues me encuentro con Abascal y le engaño de esta manera, me encuentro con Monasterio y de esta otra.
y dije, wow, esto mola. Y cuando fui a estos monólogos en Valencia, y hice como una versión, como un teaser, ¿no? Como a ver cómo funciona. Y funcionó muy bien, la gente entró muchísimo en el chiste desde el minuto 1 y como que además también me servía para soltar reflexiones antirracistas, ¿no? Entonces era como, ¡buah, esto lo tengo que desarrollar! Y fui al Teatro del Barrio, me lo cogieron y aquí estamos. ¿Qué significa ese texto o para qué sirve también el monólogo, que quizá los oyentes lo han visto en televisión, con una serie de cómicos que además cómicos blancos heterosexuales hombres? Entonces, ¿qué posibilidades nos ofrece también? Pues mira, yo para empezar, o sea, ya lo he empezado a llamar obra de teatro. Esto me ha costado a mí mi trabajo personal, porque esto empezó siendo efectivamente un monólogo stand-up puro, pero claro, de repente llegó al Teatro del Barrio y empieza a evolucionar la cosa. Tengo 2 directoras que se llaman Claudia Coelho y Ana Ibeoli, con las cuales ya la cosa iba evolucionando a una historia de obra de teatro con su diseño sonoro, su iluminación, todo, mucho audiovisual, y entonces era como, vale, esto ya es una obra. Y para mí es un formato como muy interesante, ¿no? Yo no estoy acostumbrado, no soy periodista, o sea, no soy actor, soy periodista para las personas que nos están escuchando y no lo sepan, y de repente utilizar este formato me estoy dando cuenta, ¿no?, de que en tanto en los monólogos como ahora en la obra de teatro, pues abre nuevos caminos, ¿no? Nuevos públicos que igual no vendrían a una charla de antirracismo que dé en un centro cultural, pero que igual dicen, infiltrado en Vox. Ah, pues qué interesante, voy a ver cómo se meten con Vox. Y luego en realidad les estoy soltando la misma chapa antirracista, ¿no? Entonces, todo bien. Existe el racismo más allá de Vox y el antirracismo más allá de una respuesta a Vox. Creo que después de haber leído el texto esta es un poco la idea central, igual que en esa charla TED que escuchábamos al principio, en la que advertías que también existía el racismo más allá de Donald Trump. ¿Cuál es la intención de infiltrarte en Vox realmente? Sí, yo creo que si la gente cuando venga a ver la obra solo espera que me vaya a meter con el racismo de Vox, pues se equivoca, ¿no? O sea, yo considero que Vox es la forma más radicalizada, ¿no?, del racismo que ya existe, ¿no? Para mí, ellos son los que llevan a ese punto más lejos, más violento, más radical en el discurso del racismo, pero en realidad se apoyan en el racismo que ya existe, ¿no? Si ellos hacen campaña contra quienes llegan cruzando las fronteras, es porque existe un problema, ¿no?, de gestión de la migración de la gente que llega a las fronteras. Si ellos hicieron campaña contra los menores migrantes, fue porque la situación de los menores migrantes aquí en España es de exclusión y de vulnerabilidad total, ¿no? Y ellos se aprovechan de eso para llevarlo más lejos y decir, ah, sí, pues en vez de tenerlos en centros, pues lo que hay que hacer es deportarlos, dejarlos solos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la obra aprovecha precisamente para eso, ¿no? Para hablar de ese racismo cotidiano que va mucho más allá de Vox, que estaba desde antes de que existiera Vox y que muchas veces ha quedado secuestrado en el debate público, porque los debates muchas veces relacionados con migración y racismo solo están alrededor de Vox, ¿no? Entonces mi intención es aprovechar la marca de Vox para centrarnos en los debates correctos, ¿no?, o más antirracistas. No sé si te da la sensación que siempre desde el ensayo, siempre desde monólogos con el claro activismo y quizá una ficción mainstream como pues a lo mejor en Estados Unidos, que ese salto en Estados Unidos, aunque sea por imagen, se ha dado. No sé si en España falta que el cine, falta que la televisión, falta que el teatro, la literatura coja otras voces. Bueno, totalmente. El otro día vi el tráiler de la película El Asedio. Y jope, me dio un poco de pena, ¿no? O sea, como que vi el tráiler y de repente veo a personas negras como si fueran zombies ahí abalanzándose sobre un coche de policía. No sé, ¿no? Como que a veces por un lado digo, bueno, no he visto la película porque no la he visto, vi el tráiler, no voy a juzgar, pero al mismo tiempo digo, si es que ya lo sé. O sea, si es que ya me he visto muchas veces en esta situación de no será esto. Y luego es, ¿no? Entonces, es así, ¿no? En el mundo audiovisual, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, las personas racializadas, es muy difícil que, por ejemplo, tengan papeles que no tengan que ver con su color de piel, ¿no? Pues no sé, la persona abogada que salva a las 4 personas condenadas injustamente puede ser una persona negra y no pasaría nada, ¿no? Porque en esa historia tal vez su color de piel no sea algo relevante, pero puede ser una actriz negra, ¿no?, quien haga ese papel, ¿no? Aquí y en España especialmente los papeles a personas racializadas están
muy estereotipados y muy centrados en el color de piel, ¿no? Pues la mujer latina, pues ahí en todo lo que tenga que ver con servicio doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres negras, pues que si prostitutas o inmigrantes o lo que sea, ¿no? Pues está como muy acotado, ¿no? No sale de todo lo que tenga que ver con el color de piel y de forma estereotipada. Imitas a Macarena Olona. ¿Cómo es este momento? Queremos un teaser también de esto. A ver, ¿cómo lo explico, oyentes y oyentas? Bueno, pues obviamente como me infiltro en Vox, pues me encuentro con varios personajes ilustres de Vox y bueno, y tengo interacciones pues muy interesantes, ¿no? con ellas. No quiero desvelar mucho, pero sí que es verdad que con Macarena Olona hay un momento un poco sorprendente, ¿no? Que no puedo desvelar, pero puedo adelantar que sí he tenido un encuentro con Santiago Abascal hablando de verduras. Maravilloso. Sí, no voy a decir más. No. Oye, y a propósito del humor, ¿hay límites en el humor? Con los tiempos que vivimos, ¿te has tenido que autocensurar, poner alguna línea roja? ¿Y crees que ridiculizándoles a lo mejor también les hacemos más fuertes? Mira, yo me he cuidado mucho de que haya una parte del humor que no se coma el mensaje de la obra. Creo que para mí sería un gran fracaso, en cierto modo, si lo único que quedara de esta obra es que, bueno, pues cogió, se metió con Vox y ya está, ¿no? O sea, yo he intentado hacer humor con ello, un humor, ¿no?, que creo que puede llegar como a mucha gente y mucha gente puede entender, pero que no se coma en ningún momento las reflexiones antirracistas que quiero que se lleve la gente, ¿no? El humor es el vehículo, pero al final el mensaje es pues esas reflexiones antirracistas, ¿no? De que el racismo es algo cotidiano, que es estructural, que va mucho más allá de Vox, que Vox es la versión radicalizada y así. Y Vox es la excusa, o sea, para mí es la excusa, sus personajes son la excusa. Hay algunos personajes como Tony Cantó, ¿no?, que se prestan mucho, ¿no?, a hacer humor sobre ellos. Y bueno, realmente si alguien en Vox pues ve la obra o oye de la obra y se siente ofendido, yo estaré tranquilo, ¿no? O sea, yo estaré muy tranquilo en mi casa, no me preocupará en absoluto. Habrá una parte de mí que dirá buen trabajo, pero creo que será difícil que la gente se quede con esa parte de humor y no se vaya con las reflexiones antirracistas. Respecto a tema de autocensurarme o así, yo creo que no me he autocensurado y creo que para mí muchas veces estos debates se han centrado en si puedo seguir haciendo chistes racistas, pero pocas veces en cómo podemos explorar un humor desde el antirracismo, ¿no? Es como, o sea, pues bueno, si tú quieres hacer chistes sobre gitanos, los vas a hacer, yo no te lo voy a impedir, me va a parecer mal, no lo voy a consumir y te voy a criticar en redes sociales. Pero para mí es como, ¿por qué te empeñas en ir por esta linde cuando tienes esta otra linde, ¿no?, de un humor antirracista que se meta con Vox, que se meta con el poder, que se meta con Marlaska, ¿no?, por la masacre de Melilla, y no lo exploras, ¿no? No exploras ese humor contra el poder. Bueno, pues a mí eso es lo que me quedo, ¿no? ¿Utilizáis audios, vídeos, fotos, la tecnología deepfake, como has adelantado? Hoy casi podríamos decir que el deepfake se está quedando obsoleto con el avance de las inteligencias artificiales que son capaces de recrear cualquier realidad. Uno de los mensajes también de la obra es el de desmontar las fake news. ¿Te preocupa que el avance de la tecnología que utilizáis precisamente en la obra pues impida saber qué es ficticio y qué es real en un futuro inmediato? Bueno, creo que las personas que vengan a ver la obra van a saber perfectamente que no han sido interacciones reales con los diferentes personajes de Vox. Ahora bien, nosotros hemos trabajado en esto con United Unknown, que llevan más de 7 años, ¿no?, trabajando en esto de los deepfakes. Han trabajado pues para diferentes programas, ¿no?, para Leitmotiv con Buenafuente, para el Intermedio y así. Y claro, ellos han aportado muchísima experiencia, ¿no?, también a la hora de saber hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Entonces ha sido como, bueno, ¿podemos hacer esto? Sí, pues pa'lante, ¿no? Vamos a ello. Yo creo que va a ser muy sorprendente porque sí que es verdad que algo que no ha pasado mucho es integrar esto en una obra de teatro, ¿no? E interactuar con ellos ahí en el escenario. Creo que eso va a ser muy interesante y estoy ansioso por ver cómo la gente lo va a recibir, ¿no? Como cuando vea esas caras, esas conversaciones, ¿no?, que nos hemos inventado, esa interacción mía con esos personajes ahí en el público,
tengo mucha curiosidad de ver cómo van a interactuar. Para mí es como muy sorprendente. Yo a día de hoy veo los vídeos, ¿no?, que hemos preparado y flipo. Te asustas. Y flipo. Y digo, hola, esto parece que ha pasado de verdad, pero creo que es una herramienta muy útil. Son personajes públicos en este caso, ¿no? Por lo tanto era fácil hacerlo. Si hubiera sido, yo qué sé, en vez de Santiago Abascal, la madre de Santiago Abascal, pues ya habríamos tenido un problema, ¿no? Porque la madre no es un personaje público ni es objeto de nada y ahí sí que sería un problema, pero son personajes que están acostumbrados a esa exposición. Moja Jereu, como diría una compañera, no estamos aquí para escuchar un meeting. Venga, publicidad. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Amore por España. Gracias por invitarme. Un abrazo. Nos vamos. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.